Hola, ¿cómo estáis? Soy el docente de literatura Santiago Vitoni y el día de hoy vamos a repasar sobre el vanguardismo universal y uno de sus máximos representantes llamado Franz Kafka. A ver, ¿cuál es el contexto histórico del vanguardismo universal? ¿Por qué nace? ¿Cómo nace? ¿Cuáles son los acontecimientos que en el mundo estaban transcurriendo? Te cuento, por ejemplo, que este vanguardismo universal es una respuesta un poco rebelde a los acontecimientos desastrosos mundialmente que estaban sucediendo. Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial y de los millones de personas que perdieron sus vidas, se agrupa un grupo de artistas, de escritores, y a manera de rebeldía y de oposición a esta Primera Guerra Mundial, van a iniciar esta corriente que no solamente se desarrolla en la literatura, también está en el arte, está en la pintura, conocida o titulada como el vanguardismo. Ahora tú te preguntarás, una vez que el vanguardismo ya está en Europa, como consecuencia, como respuesta después de la Primera Guerra Mundial, ¿cuál es la estructura del vanguardismo? Bueno, tú tienes que saber que dentro de estas características, si lo vamos a tomar desde el punto de vista de la literatura, es que esta corriente es totalmente original, ¿sí? Va a romper con los esquemas tradicionales de las corrientes literarias antepasadas. Por eso es que esta corriente llamada vanguardismo va a ser original. Va a oponerse a lo tradicional, como las características que utilizaban el realismo, el romanticismo, entre otras. Además, dentro del vanguardismo universal, como es tan grande, se va a tener pues lo que es narrativa, lo que es poesía, lo que es teatro. Este vanguardismo universal va a poder incluir técnicas narrativas. Se van a revalorar algunas técnicas, se van a perfeccionar y se van a crear. En conjunto, ¿qué le va a dar al escritor y a la obra? Originalidad. Y con esta originalidad encontramos los distintos ismos. ¿Qué es un ismo? Es una escuela distinta, diferente entre ellas mismas porque aparecen muchos ismos. El surrealismo, futurismo, expresionismo, cubismo, dadaísmo, entre otras. Y entre todas ellas no se parecen en nada. Lo único que las va a englobar es que todas forman parte del gran vanguardismo universal. Quisiera citarte y quisiera hablar del expresionismo, en cuyo máximo representante es Franz Kafka, que te lo estoy mostrando a continuación. ¿Cuál es el mérito de gran Kafka? Ser el máximo representante del expresionismo. Ahora, ¿cuál es lo más importante? ¿Cuál es lo más meritorio de Franz Kafka? Bueno, dentro de las obras importantes que él tiene, vamos a hablar de la mejor obra, la más importante obra, su obra maestra, su obra de madurez, La Metamorfosis. Ya, pero y si empezamos a hablar del título, ¿cuál es lo importante de La Metamorfosis? Lo que pasa es que esta obra empieza a expresar un tema que en la sociedad ya estaba contextualizada, la deshumanización. La deshumanización del hombre del siglo XX. Entonces, con una sociedad deshumanizada, descontextualizada, lo único que va a hacer Franz Kafka es darle forma, equilibrio, con características fundamentales de su estilo. ¿Cuáles son estas características? 3 puntos importantes. La angustia del hombre, donde va a ser representada por Gregorio Samsa. 2. Lo absurdo del mundo, por un hombre no se puede transformar de la noche a la mañana en un insecto. Y 3, los hechos sórdidos, macabros, inhumanos. A continuación, con estas características, con este estilo, con Franz Kafka, daremos inicio a un resumen de La Metamorfosis. Todo empezó cuando Gregorio Samsa despertó una mañana convertido en un insecto. Sentía que tenía un caparazón, antenitas y muchas patitas. Entonces Gregorio piensa que es un sueño, se vuelve a acostar y cuando despierta se da cuenta que está viviendo la realidad. Él
se había transformado en un insecto. En ningún momento la obra te menciona en qué insecto. Solamente tienes que saber que era un insecto con muchas patitas y con antenitas. El primer problema, Gregorio no sufre porque está convertido en insecto. El problema no es que se ha convertido en insecto. El problema es que viene el jefe, la madre y el padre, el señor y la señora Sansa, empiezan a presionarlo. Y cuando llega el jefe viene a despedirlo porque no ha llegado al trabajo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Gregorio siente angustia. ¿Angustia por qué? Porque él todavía era el sustento de sus padres y de su menor hermana. ¿Quién era su hermana? Grete, ¿sí? Entonces, se siente angustiado porque estando un insecto en su nueva forma, iba a perder su trabajo. Y si pierde su trabajo, ya ¿cómo iba a poder sostener a su familia? Primer punto, angustia del hombre. Segundo punto, lo absurdo del mundo, lo absurdo de la temática que vivía en la sociedad. Gregorio no se podía transformar en un insecto. Pero te quiero contar algo. La verdadera metamorfosis no era que Gregorio estaba convertido en un insecto. La verdadera metamorfosis sucedió antes, cuando Gregorio se había deshumanizado, cuando se había mecanizado trabajando todo el día sin tener amor propio. Esa fue la verdadera metamorfosis. Lo segundo es un paso que no se va a dar, pero el resto de la obra sí es muy real. Ahora, ¿qué pasa cuando Gregorio se transforma en insecto? Tuvo aceptación de la familia. En primera instancia, el padre, que representa el autoritarismo, se va a oponer. Pero la madre, que representa el sufrimiento, entre lágrimas va a aceptar. Y Grete representa la solidaridad, también va a apoyar a la madre. El insecto se queda en una habitación. Incluso Grete, amablemente, empieza a prepararle muchos platillos descompuestos para que nuestro nuevo inquilino o para que nuestro nuevo amigo Gregorio, que estaba en un nuevo cuerpo, pueda degustar. Ya no era hombre, ahora era un insecto. Durante una temporada, Gregorio va a estar convertido en insecto, pasando angustias, como cuando su madre al verlo se desmaya en la habitación. Luego Grete, corriendo angustiosamente, viene, le empieza a atender. Gregorio se queda fuera del cuarto y cuando llega el padre, pensando que el insecto fue el culpable de que su madre se desmaye, empieza a coger una escoba y lo corretea por toda la casa. La madre, cuando ya recobra la razón, se angustia, llora, porque representa el sufrimiento en la obra. ¿Qué sucede? El padre, que es autoritario, coge varias manzanas y arrojándole una manzana, se incrusta en el caparazón del insecto. ¿Y cuál fue la consecuencia? 30 días se descompone la manzana. Gregorio pierde salud, emocionalmente está mal. Empieza a dejarse vencer. Ya no tiene fuerzas, ya no tiene energías, ya no tiene ganas de seguir andando. Los padres, que ya tenían una edad avanzada, alquilan una de las habitaciones que tenían a inquilinos. Y en plena cena, Grete, su hermana menor, que cuando él todavía era hombre, le había pedido que la matricule en el club de violín, coge su violín y se pone a tocar. ¿Sabes qué sucede? Gregorio recuerda las palabras cuando Grete le pide que le escriba en el club de violín. Siente nostalgia, siente mucha tristeza y en su forma de insecto se va a escucharla y a verla tocar a su hermana Grete. Los inquilinos que estaban degustando lo miran al insecto y abandonan la casa sin pagar el cuarto ni la comida. Esto desencadena lo último, que el señor Sansa verdaderamente quiera deshacerse del insecto. Grete, su hermana, que en la primera parte sí estaba cuidándolo, le limpiaba la habitación, le daba de comer, también se junta el padre. Grete y el señor Sansa quieren que Gregorio se vaya, que hoy es una carga para los Sansa. Gregorio, que estaba en su habitación, escuchó todo y escucha a la señora Sansa llorar y sufrir. Decepcionado, triste, cariacontecido, de madrugada,
suspira, tiene tristeza, quiere morir porque ya es una carga para los Sansa. Y a las 3 de la mañana, en su último suspiro, flaco y pequeño, fallece Gregorio Sansa. A las 6 de la mañana, la primera en darse cuenta de la muerte del insecto es la sirvienta. Avisa a la familia, entra a la habitación los esposos Sansa, Gretel, y Gretel toma la palabra, diciendo, bueno, hay que enterrarlo a Gregorio, y ahora que ya no está Gregorio, vámonos de paseo, que merecemos ir de paseo. Ahora que ya no está Gregorio, hay que vender esta casa y comprar una casa más pequeña. Ahora que ya no está Gregorio, feliz. ¿Qué hacen los dos esposos Sansa? Se miran y dicen, bueno, vamos a conseguirte un buen partido, un esposo que nos mantenga a todos. Y con esta parte termina la metamorfosis de Franz Kafka. ¿Cuál es la moraleja de esta novela corta? La deshumanización total del hombre. ¿Pero de qué manera se ha deshumanizado? Bueno, lo último es el trato que tiene la familia con Gregorio cuando ya no puede producir, cuando ya no los mantiene, cuando ya no los puede sostener económicamente. Pero la primera deshumanización la tiene él mismo. ¿Qué representa Gregorio en la novela? La alienación, su propia metamorfosis, el propio cambio del hombre del siglo XX. Gregorio pierde el amor propio. Gregorio trabaja para su familia y para él no tiene tiempo ni amor. La metamorfosis. Bien, este ha sido un resumen, este ha sido este micro programa de vanguardismo, de Kafka y de la metamorfosis. Ya lo sabes, si quieres seguir recibiendo estos videos, puedes dejar tu comentario en la caja, puedes también activar la campanita, suscríbete a mi canal de YouTube o puedes seguirnos en Facebook y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Cuídate.